Bueno, primero, hoy vamos a hablar de una carta, no sé, estos días han salido tantas cartas que de verdad he tenido que parar de leer libros para ponerme a leer cartas estos días, de todas las que han salido. Pero hay una en especial que se publicó, o bueno, por lo menos yo la vi ayer publicada, que es de unos exmilitares cubanos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Es una carta cortita, con 4 puntos muy concisos, que creo que merece la pena abordarlos aquí en la directa de hoy. Antes de comenzar a tocar el tema de la carta, dos cosas importantes. Bueno, importantes, una de ellas para mí, la otra para todos nosotros. La que es importante para todos fue lo que pasó ayer con José Daniel Ferrer. Ayer José Daniel Ferrer, como todos los días, se dedica a alimentar a la población vulnerable de allí de su zona, que el régimen y el Partido Comunista Cubano tienen abandonada a su suerte. Pues este gran cubano que es José Daniel Ferrer les prepara comida a estas personas todos los días y los alimenta. Algo que molesta bastante al régimen cubano porque el régimen cubano es tan prepotente y tan miserable que se cree que tiene el monopolio también de la buena voluntad y de la caridad. Incluso ese monopolio también se cree el régimen que lo tiene. Y cuando un cubano por su cuenta decide ejercer la buena voluntad y la caridad, pues allí va el régimen a maltratarlo, allí va el régimen a quitarle todo lo suyo, a golpearlo, y eso fue lo que pasó ayer con José Daniel Ferrer. Dos personas, evidentemente personas vinculadas al régimen, se hicieron pasar por vendedores ambulantes, pasaron por frente a la casa de José Daniel Ferrer y allí le agredieron físicamente. Yo vuelvo a insistir para estos cubanos que son tan cobardes que porque se sienten impunes cometen este tipo de actos a personas que simplemente lo que están haciendo es repartiendo alimentos o, por la otra parte, recibiendo alimentos. Cuidado, cuidado porque estas cosas no se van a quedar impunes. Por lo menos yo, dentro de lo poco que puedo hacer, intentaré que no se queden impunes. Y, por suerte, tenemos teléfonos móviles, tenemos estos aparatitos que lo graban todo, todas las caritas se quedan grabadas, todas se quedan grabadas. Y en un futuro, cuando el régimen cambie y todos estos payasos del Partido Comunista de Cuba desaparezcan, la impunidad que ustedes tienen hoy, que eran la misma que tenían los alemanes allá en los años 30, pues la van a perder como mismo la perdieron los alemanes a partir del 45. Y todos fueron juzgados, perseguidos y juzgados. Y eso les va a pasar a ustedes también. Así que tengan cuidado con ese valor colectivo que tienen ahora, porque dentro de un tiempo, cuando los hijos de los Castro se vayan, los nietos de los Castro se vayan, los militares cubanos, con este tipo de mensajes que vamos a leer hoy, cambien también y se pongan en el bando correcto. Pues cuando todo eso pase, a ustedes nadie los va a proteger. No te creas que va a venir el Cangrejo ni Tony Castro a decir, no, no, a él no lo toquen. No, 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 esos son los primeros que van a salir corriendo. Y te vas a quedar tú, tonto útil, idiota útil, como ya los llamó Lenin y Trotsky, te vas a quedar tú de cabeza de turco por hacerte el gracioso y el abusador. Así que una vez más, piénsenselo bien antes de hacer este tipo de actos tan cobardes y tan miserables. Estoy seguro, estoy 100% seguro que si ustedes no se sintieran bajo la protección de la Policía Nacional Revolucionaria y del Partido Comunista de Cuba, estoy 100% seguro que ninguno de ustedes tiene el valor de parársele delante a José Daniel Ferrer cara a cara e intentar hacer lo que hicieron ayer. Ninguno tiene el valor de hacerlo. Pero claro, como saben que tienen la policía respaldándoles, como saben que están los miserables comunistas respaldándoles, pues así sale ese valor colectivo. Tiempo al tiempo. No hay nada más bonito que un día tras de otro. Y por otra parte, y ya cambiando el tema para relajar un poco,
Los que están preocupados, esto lo digo en broma por una parte con mis amigos que sé que están bromeando, y lo digo muy en serio por otra parte para los que intentan hacer bullying. Yo ayer publiqué una foto en mi Facebook en el gimnasio, donde aparezco vestido de mi ropa de entrenar, unas mallas, aquí en España se le dicen mallas, lo que sería en Cuba una licra, un short, una camiseta y tal. Y algunos empezaron, como siempre, con la burla de las piernas. Algunos, insisto, amigos, que sé que lo hacen en broma. Y otros que, las ciberclarias de siempre que andan por ahí pululando, que intentaron hacer bullying en serio. Bueno, amigos míos, yo lo de ustedes me lo tomé a broma y sé que no puede ser de otra forma. Y por eso publiqué las fotos de hoy, para seguir un poco bromeando con ustedes. Y en cuanto a las ciberclarias que intentaron hacer bullying con esta foto de mis piernas, además. Bueno, miren, amigas ciberclarias, yo por mi deporte, el deporte que practico, tengo que pararme en un escenario donde hay un jurado compuesto de 8 o 12 personas, más un público compuesto por muchos atletas, familiares de atletas, un montón de personas que saben mucho de esto. Y yo me paro ahí precisamente para que juzguen mi físico. Yo lo hago voluntariamente. Y en ese jurado hay personas que saben muchísimo. Son las personas que me dicen, tienes los hombros pequeños, tienes el dorsal derecho más amplio que el izquierdo, la espalda baja a veces se te queda muy retenida. Nunca, estas personas, nunca, y son expertos, nunca me han dicho algo de mis piernas. Así que el hecho de que ustedes, ciberclarias, vengan a decirme algo de mis piernas, significa dos cosas. Primero, que ustedes no tienen ni puñetera idea de lo que es este deporte. Y segundo, de que las cosas que realmente podrían criticar, como por ejemplo son mis hombros, que son realmente les falta proporción con respecto a brazos, por ejemplo, ni siquiera las ven. Entonces, yo me lo sigo tomando a broma con mis amigos y por eso pongo las fotos que pongo y ustedes sigan sufriendo, porque la realidad es que, y perdónenme que voy a pecar ahora de autosuficiente, pero la realidad es que invito, amigos no, con ustedes estoy bromeando, invito a cualquiera de ustedes ciberclarias, a cualquiera, a que publique una foto como las que yo publico. Queda hecha la invitación. Bueno, vamos al tema de hoy, familia. Dice Culi caga o que canillas son canillas donde quiera. Hombre, siempre. Bueno, vamos al tema de hoy, familia. La carta de los militares. Vamos a ver. Miren, hay un grupo de exmilitares cubanos que acaban de publicar una carta, una especie de llamado de atención a los militares que están en Cuba, con 4 puntos muy concretos. Primero, antes de entrar a leer la carta, tenemos que aclarar un poco la situación de la policía y de los militares en Cuba. En un país normal, en una democracia, el ejército sería la institución que se encarga de garantizar la soberanía y la independencia del Estado y defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Eso sería la función del ejército en una democracia. De hecho, esa es la función del ejército en España. Y la policía, por ejemplo, sería la encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes recibidas de las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentran en situación de peligro por cualquier causa, vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos si así lo requieren, velar por la protección y la seguridad de altas personalidades, prevenir la comisión de delitos. Pues todo esto sería más o menos, hay otras funciones, pero esto para que tengan una idea de lo que es la función del ejército y la policía. Todo esto para todo el mundo. Aquí en España, por ejemplo, están las Fuerzas Armadas españolas
y la Policía Nacional Española. Es para todos los españoles. ¿Qué pasa en Cuba? Pues en Cuba, como mismo también pasa en Venezuela, son regímenes dictatoriales. Y en el caso de Cuba, tienen una Policía Nacional revolucionaria y unas Fuerzas Armadas revolucionarias. ¿Por qué hago la pausa en revolucionarias? Simple. La revolución es un proceso político ideológico que llegó al poder en el año 1959 y que derivó en un proceso comunista, autoritario y dictatorial comunista. El hecho de que la Policía Nacional sea revolucionaria viene a decir más o menos que es la policía de los revolucionarios, es decir, la policía de los comunistas, o lo que sería, por traer un símil, lo que serían las antiguas SS alemanas, la policía de los nazis. Pues esa es la Policía Nacional Revolucionaria. ¿Qué pasa con los que no son revolucionarios? O con los que no son comunistas, que no tienen policía, que están indefensos. Esa es la realidad actual cubana. Por eso es que hay personas en Cuba hoy que sufren actos de repudio y violaciones de derechos humanos. Porque la policía, que como en España debería ser la encargada de velar por todos, por estos puntos que les leí, pues simplemente es la policía de los revolucionarios. Y los que no son revolucionarios están desprotegidos. Y pasa lo mismo con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas revolucionarias. ¿Quiénes son los revolucionarios? Pues los comunistas cubanos. Por tanto, serían las Fuerzas Armadas del Partido Comunista Cubano. ¿Y qué pasa con los que no son comunistas? Pues no tienen Fuerzas Armadas. Entonces, el Partido Comunista usa el ejército para reprimir a los que no son comunistas. Tienen unas Fuerzas Armadas particulares de ellos y una Policía Nacional particular también de ellos que la usan para reprimir a todo el que no piense como ellos. Por eso no debe existir, es una aberración que en Cuba haya una Policía Nacional Revolucionaria y unas Fuerzas Armadas Revolucionarias. A todo el que en algún momento se le ocurra decir que en Cuba hay una democracia, solamente menciónenle esto. En Cuba hay una Policía Nacional Revolucionaria y unas Fuerzas Armadas Revolucionarias. Con eso es suficiente para desmontar que en Cuba no hay ninguna democracia. En ningún país democrático ni el ejército ni las Fuerzas Armadas pueden responder a los intereses de un partido político. Eso lo convierte en una dictadura isofacto. Dicho esto, vamos entonces a leer la carta que han escrito estos militares cubanos. La carta ha salido publicada en varios medios. Yo la cogí específicamente de Radio Televisión Martí y dice el punto 1. Nos oponemos a cualquier orden o plan de usar la fuerza militar para reprimir las justas protestas y demandas de la población. Una casta mafiosa imparte hoy órdenes represivas a los cuerpos armados contra nuestros compatriotas. Esas son órdenes inmorales. Nadie debe cumplir órdenes represivas contra nuestras familias, vecinos, amigos y demás ciudadanos. Exhortamos a todo el que pueda hacerlo que solicite su baja o jubilación de estos cuerpos. Basta ya de reprimir mujeres, ancianos, niños y jóvenes que exigen una vida digna. En este punto 1, estos exmilitares cubanos, entre los que está el antiguo general de brigada Rafael del Pino, dejan muy claro que se oponen a que el régimen cubano siga usando la fuerza militar y policial para reprimir cualquier tipo de protesta pacífica. No nos olvidemos que las protestas que a día de hoy existen en Cuba no son las protestas de Antifa aquí en Barcelona y en Madrid, no son las protestas de los comunistas aquí en Barcelona y en Madrid, de los antisistemas, que son protestas violentas, protestas donde se le lanzan a la policía cócteles molotov, botellas, ladrillos, donde se crean barricadas en las calles, se incendian contenedores, se le pega fuego a motos, a carros. No son esas protestas las que ocurren en Cuba. Las protestas que ocurren en Cuba son como la de ayer de José Daniel Ferrer, que es simplemente repartir comida, o como la que hacen las damas de blanco, que es marchar con una flor, o como la que hizo este joven cubano que salió con un cartel, simplemente con un cartel,
Esas son las protestas que hay en Cuba, protestas pacíficas. Y contra ese tipo de protestas, el régimen cubano dirige a su Policía Nacional comunista o revolucionaria y a sus Fuerzas Armadas comunistas o revolucionarias. Y contra eso es contra lo que habla este punto 1. Hace un llamado de atención a estos militares diciéndoles que hay una casta mafiosa, lo que sería la cúpula del Partido Comunista de Cuba, que efectivamente se ha constituido en una casta comunista mafiosa, que imparte órdenes represivas a los cuerpos armados para reprimir estas protestas pacíficas. Esto no debería pasar. Primero, porque deberíamos tener el derecho a manifestarnos pacíficamente. Y segundo, porque la policía no debería representar los intereses de ningún partido político, ni las Fuerzas Armadas deberían representar los intereses de ningún partido político, y mucho menos reprimir de forma violenta manifestaciones pacíficas. No quiero decir con esto que la policía no deba ejercer el uso de la fuerza para controlar manifestaciones violentas. Claro que tiene que realizar o acometer con fuerza, siempre buscando la fuerza proporcional para disipar cualquier tipo de manifestación violenta como las que ocurren aquí en España. Aquí en España a día de hoy hay policías ingresados porque les han lanzado adoquines en la cabeza. Estos, no tengo calificativos para estas personas, pero eso no es el caso de Cuba. Las manifestaciones en Cuba se hacen con los brazos abajo, con carteles y gritando simplemente libertad y que vivan los derechos humanos. Y contra eso es contra lo que el régimen envía toda su fuerza represiva. Por eso recomiendan los autores de esta carta que exijan o que soliciten la baja o la jubilación tanto del ejército como de la policía para que estos cubanos no se vean en la obligación, en la tesitura de tener que reprimir a otros cubanos. Que ojo, aquí no estamos hablando de la policía chilena reprimiendo a los chilenos o la policía, no sé, somalí reprimiendo a los somalíes. Estamos hablando de familiares, vecinos y amigos nuestros, policías, reprimiendo a familiares, vecinos y amigos nuestros, cubanos. De eso estamos hablando. Y eso es triste. Es triste que los cobardes del Partido Comunista de Cuba usen a una parte de la familia cubana para reprimir a la otra parte de la familia cubana por el simple hecho de que no piensan distinto, por el simple hecho de que no pensamos igual, no queremos ser comunistas y queremos reclamar nuestros derechos como cubanos. Y por eso nos echan a los perros. Y no es una metáfora, es literal. Nos echan a los perros en la calle. El punto 2 de esta carta dice: nos oponemos a que las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, continúe el reclutamiento para el servicio militar general en medio de la actual crisis. El único peligro real e inmediato para la nación es la hambruna general. Los núcleos familiares necesitan poder contar hoy con sus jóvenes para que los apoyen en múltiples tareas vinculadas a la supervivencia cotidiana. Este punto es clave en esta exigencia es clave en esta carta. Desde la época medieval, desde que habían reyes, castillos y feudos, cada vez que había una hambruna, un problema de sequía, o cosas de este tipo, siempre se paraba el reclutamiento para que los jóvenes, los brazos, trabajadores, la gente que puede generar riqueza, producir comida, pues se quedara con sus familias y ayudar entonces a alimentar a sus familias. En Cuba, desde que Fidel Castro creó el servicio militar obligatorio hasta el día de hoy, después de pasar por la crisis de principios de los 90 y después de pasar por la crisis del COVID, todavía se sigue reclutando a jóvenes para el servicio militar. Jóvenes que no producen nada o si producen algo en el servicio militar es algo que se queda dentro de las empresas militares y que no contribuyen en nada
a la economía doméstica o a ayudar a sus familias. En esta carta se invita a que se detenga el reclutamiento de los jóvenes cubanos por dos razones. Primero, porque en Cuba no va a haber ninguna guerra. Están perdiendo el tiempo, están siendo usados como mano de obra esclava por los militares cubanos. En Cuba no hay ninguna amenaza militar que justifique que haya un reclutamiento de la forma en que se hace, donde miles y miles de jóvenes todos los años tienen que ir a unidades militares. La única forma en que se justifica esto es con el adoctrinamiento. No hay otra forma de justificarlo. No hay ninguna amenaza militar inminente. De hecho, como ya se los he explicado otras veces, Estados Unidos, como gobierno, se comprometió a no invadir Cuba y a no permitir que ningún otro país invadiera Cuba militarmente. No va a pasar ninguna intervención militar. No hay justificación para esto. Y mucho menos, como bien dice esta carta, cuando ahora mismo hay una crisis enorme en el país, no hay comida por culpa del Partido Comunista de Cuba. Y muchos de estos jóvenes, en lugar de estar en instalaciones militares, trabajando para las empresas militares o simplemente haciendo guardias y perdiendo el tiempo, podrían estar en sus casas apoyando de alguna forma la economía familiar y trabajando, produciendo algo útil. Pues parece lógico, ¿verdad? Pero esa no es la lógica de los comunistas cubanos. La lógica de los comunistas cubanos es seguirte exprimiendo hasta el último peso. Dice el tercer punto de la carta. Nos oponemos a que Gaesa continúe siendo un monopolio militar no transparente cuyas propiedades, accionistas, actividades y ganancias no son fiscalizadas de manera independiente ni de dominio público. Sus ganancias tienen que ser conocidas e invertidas en beneficio de toda la sociedad cubana. Gaesa es el núcleo financiero de un nuevo Estado mafioso. Una élite de militares y civiles corruptos se ha apropiado de las empresas económicas más lucrativas y se enriquecen al margen de toda fiscalización. La nueva casta explotadora sigue hablando en nombre de la revolución que ellos mismos enterraron hace mucho tiempo, mientras la población, en especial a los jubilados, es abandonada a la más terrible miseria. No hay ya una revolución ni socialismo que defender. Basta ya. Aquí hace referencia efectivamente a Gaesa, que es un monopolio militar. Gaesa es un conglomerado de empresas. Como ya les he explicado también aquí otras veces, el régimen cubano ha creado monopolios dentro de Cuba, literalmente monopolios. Gaesa es uno de esos monopolios que no está fiscalizado con nada, está fuera. Para que lo entiendas tú, pequeño cuentapropista cubano, tú tienes un libro de cuentas donde tú anotas todas tus entradas, tus salidas. Esto tienes que declararlo en la ONAD, pagar impuestos y todo esto. Tú, cuentapropista cubano. Gaesa, que es una empresa monstruosa de grande, no tiene nada de esto. Ellos actúan con total opacidad. Gaesa no declara impuestos, sino que alguien me los enseñe. Me encantaría verlos. Gaesa no declara impuestos. Gaesa, tú, cubano de a pie, no sabes en qué se gasta el dinero, cómo produce el dinero, cuáles son las transacciones. No hay ninguna fiscalidad de Gaesa que sea pública. Esto es una violación, esto es un delito. Y además, por otra parte, Gaesa funciona con mano de obra esclava. Entre esa mano de obra esclava están los reclutas del servicio militar que les mencionaba antes. Gaesa, por otra parte, es propiedad de ese núcleo mafioso militar comunista que está por fuera de la ley. Ellos dijeron, fíjate, cuando crearon la Constitución, que la Constitución no estaba para trazarle directrices al partido, que el partido está por encima de la Constitución. Y Gaesa, que es propiedad también de los dirigentes del partido, pues está también por fuera de la ley, por encima de la Constitución. Entonces, Gaesa puede hacer lo que le dé la gana en Cuba. Es una empresa o un conglomerado de empresas que puede hacer literalmente lo que les dé la gana en el país. Que no hay nadie que les fiscalice lo que hace Gaesa. Y si no me quieres creer, cubano, de dentro de Cuba, busca las cuentas de Gaesa a ver dónde están. ¿En qué se gastan el dinero? Porque además, si se gastaran el dinero
en el bienestar del pueblo, si se gastaran el dinero en alimentar a esos jubilados que están abandonados a su suerte en Cuba, pues por lo menos uno diría, bueno, compensa más o menos, están rozando o están ilegales, pero por lo menos están haciendo un acto de buena voluntad. Vamos a intentar legalizarlos para que sigan funcionando, pero es que ni siquiera eso. Están robando literalmente, robándose el dinero público del pueblo, haciendo negocios a tus espaldas y alimentando por una parte al Partido Comunista, a la cúpula, a la casta militar, y por otra parte abandonando a personas como jubilados o como esta señora que acaba de morir en un hospital cubano por falta de medicamentos, para que tengan una idea. Este punto termina diciendo que no hay ya una revolución ni socialismo que defender. Bueno, yo ahí tengo mi discrepancia en lo del socialismo, como siempre les he dicho antes. Yo creo que en Cuba sí hay socialismo. Hoy en Cuba hay socialismo, comunismo. Lo que pasa es que no es el que nos dijeron que iba a haber, es el real, no el que tenemos en la imaginación. Pero bueno, eso ya es un punto de opinión. Y el punto 4, el último, dice: nos oponemos a que las armas sean usadas para agredir al pueblo. Nuestro deber profesional es protegerlo, no asesinar compatriotas. Si llegara el momento en que alguien se atreviera a impartir la orden de disparar contra el pueblo, el verdadero mandato de la patria a todos los militares en esas circunstancias es rechazarla y proteger a los ciudadanos de cualquier ataque. Ha habido demasiadas muertes. Lo que queremos y exigimos es patria y vida. La patria libre, independiente, soberana, democrática y próspera que soñó Martí. Esto es un llamado también a los militares para que no usen las armas para agredir al pueblo. Militares y policías. Policías que ya están usando las armas para agredir al pueblo. Policías que ya matan cubanos en las calles de disparos por la espalda. Esto es un llamado de atención a esos militares abusadores, a esos policías que se les ha subido el carguito a la cabeza y que piensan que no les va a pasar nada. Sí te va a pasar, sí te va a pasar. Si llegara el momento, como bien dicen aquí, y alguien les da una orden de disparar al pueblo, piénsenselo bien, porque el pueblo cubano, aunque tú seas de Oriente, escucha esto, militar cubano y policía cubano, aunque tú seas de Oriente y estés en La Habana y tú digas, bueno, ninguna de esta gente es familia mía, te faltó la otra parte de la historia. ¿Tú sabes quién está en Oriente? ¿De policía o de militar? Los de La Habana. Que también dicen, aquí ninguno es familia mía. Claro, no es familia de ellos, son familia tuyo, militar que está en La Habana Oriental. Así que como tú le dispares o uses las armas contra el pueblo de La Habana, tu policía oriental, pues a lo mejor el policía que está en Oriente, que ni siquiera es de allí, va a hacer lo mismo con tu familia también. Porque eso es lo que ha hecho la seguridad del Estado cubano y todo este sistema represivo. Ha cogido policías de una provincia y se los ha llevado a otra, y los de aquí para allá y los de allá para acá, para que no tengan empatía ni lazos familiares con nadie de esas provincias, y para además cubrir plazas vacantes, porque para nadie es raro que casi nadie quiere ser policía en La Habana. Pero hay un componente importante que es ese: impedir lazos familiares e impedir la empatía. Y hay todavía policías de estos tan cortos de mira que no se dan cuenta de que si tú eres oriental y estás en La Habana y reprimes al habanero, ¿quién tú crees que está en Oriente? ¿Un oriental? No, probablemente en Oriente hay un pinareño o un camagüeyano o otro habanero también, reprimiendo a tu familia allí también. En cualquier caso, ni en un sitio ni en otro, la policía ni los militares deberían usar las armas para disparar al pueblo. Un pueblo que está desarmado, un pueblo que lo único que está reclamando es libertad y comida. Aquí no estamos nadie pidiendo
que venga una invasión extraterrestre ni de Estados Unidos, ni estamos pidiendo a nadie, no, estamos simplemente pidiendo libertad, libertad para todo, para todo, y comida, y justicia también. Y eso no merece que ningún ejército te dispare, ni que ningún policía te caiga a palo. Si llegara el momento en que alguien se atreviera a impartir la orden de disparar al pueblo, como dice el punto 4, el mandato de la patria a todos los militares en esas circunstancias es rechazarlo y proteger a los ciudadanos. Ustedes militares cubanos, ustedes policías cubanos, ustedes les han metido en la cabeza, les han mal metido en la cabeza que ustedes se deben a un partido político. Eso es un error. Es un error de base, un error de concepto, un error de fundamento. Ustedes se deben al pueblo, no al gobierno, no al partido. Ustedes son militares para proteger el pueblo. Ustedes son policías para proteger al ciudadano, no para proteger a los miembros del partido. ¿Ustedes saben quién paga sus salarios? ¿Díaz-Canel paga sus salarios? No. Sus salarios los paga el pueblo cubano y los que estamos fuera, que también somos pueblo y mandamos dinero. Por tanto, el deber de ustedes es protegernos a nosotros, de ellos, no a ellos de nosotros. Lo que pasa es que en Cuba, y aquí vuelvo a por donde empecé, como la Policía Nacional es revolucionaria, a estos policías, alguien les dijo que su deber era proteger la revolución y proteger al partido, y ellos se lo han creído. Y esto es uno de los problemas que vamos a tener en una Cuba futura, que hay que desarmar todo esto, desmontarlo entero y volverlo a montar. Y explicarle a estas personas que no, que ellos ya pueden ser revolucionarios, budistas, animalistas o marcianos. Ya pueden ser lo que les dé la gana, que cuando tengan un uniforme puesto son policías y punto. Y cuando tengan un uniforme del ejército puesto son militares y punto. Y se deben a lo que dice la Constitución, no a lo que dice ningún funcionario ni ningún partido. Y dentro de lo que dice la Constitución y las leyes, ustedes están para proteger al pueblo. Ustedes también son pueblo. Sí. Ustedes están para proteger al ciudadano, para proteger y hacer cumplir la ley, no hacer cumplir lo que diga el primer secretario del partido. De hecho, ni siquiera debería existir un núcleo del partido dentro de ninguna unidad militar ni dentro de ningún cuerpo del ejército. Eso es otra anomalía democrática, eso es una aberración democrática. El Partido Comunista, ni ningún partido político debería tener representación dentro de ningún ejército, ni dentro de ningún cuerpo policial o militar de ningún país. Eso en una democracia es impensable. Impensable. Pues eso pasa en Cuba. A modo de valoración general, yo creo que estos 4 puntos muy concretos, muy precisos, muy claros de entender, los veo muy válidos y creo que, bueno, lo estoy precisamente hoy hablando aquí porque hay militares en Cuba que se comunican conmigo y no sé si habrán visto ya esto, pero a partir de hoy me quedo tranquilo con que lo van a ver y me encantaría que me dijeran en algún momento qué piensan de estos puntos y pues si pueden divulgarlos dentro de lo complejo de la situación de ustedes allí, me encantaría también que los divulgaran. Yo creo que es hora de ir lanzando este tipo de mensajes directos. Yo sé que esto no es la primera vez que se hace, esto se ha hecho otras veces, pero es hora de ir lanzando este tipo de mensajes muy directos, como este, muy concretos, con puntos muy específicos, para, por una parte, las otras cartas que han surgido, que, vamos, yo creo que si siguen haciendo cartas aquí, le vamos a ganar a Papá Noel y a los Reyes Magos. Pero han surgido muchas cartas, por una parte, y luego, por otra parte, este tipo de mensajes directos creo que son muy útiles para este tipo de mensajes dirigidos a los cuerpos represivos, ubicarlos en tiempo y espacio y recordarles cuál es su función.
y las otras cartas pues para ubicarnos a nosotros en las según qué demandas que se estén realizando en el momento. Pues este era el texto, familia, que quería leer hoy con ustedes. Es importante, insisto, militares cubanos que sé que me ven dentro de Cuba. Es importante que tengas muy claro que tu función no es proteger al Partido Comunista de Cuba. Tu función no es proteger a Díaz Canel, ni a Ramiro Valdés, ni a Fidel Castro, la piedra de Fidel Castro, ni a Raúl Castro. Tu función es acogerte a la Constitución y proteger al pueblo. Esa es tu función. Tu función no es dispararle ni reprimir a una persona que está manifestándose de forma pacífica. Tu función es proteger esa manifestación para que nadie vaya a agredir a esa persona que se está manifestando. Tu función es impedir que asalten casas con niños dentro y los aterroricen, turbas comunistas. Tu función es impedir eso. Tú eres el que tiene que velar por el orden en un país. Y el orden no es asaltar casas ni hacer actos de repudio. El orden no es darle palos a la gente en la calle ni echarle los perros. No, ese no es el orden. Y vuelvo a insistir, para los que tienen un poco confundidas las cosas y se creen impunes, porque ahora mismo los protege el Partido Comunista de Cuba, bueno, han existido gente más poderosa que ustedes, gente que ha logrado dominar medio mundo, que se ha sentido muy impune, tan impune que crearon campos de concentración, cámaras de gas, asesinatos en masa, enterramientos en masa, tan impunes que hicieron todo eso y al final fueron ahorcados también, todos ellos, no quedó ni uno. Así que cuidadito con lo que están haciendo.